Buenas noticias, buenas prácticas. Qué gusto me da saludarles el día de hoy. Por supuesto que hemos preparado un tema y un invitado que estamos muy contentos de que nos acompañe en esta ocasión. Pero antes de presentarlo, quiero darle la bienvenida a mi querida compañera Libertad Padilla. ¿Cómo estás, Liber? Muchísimas gracias, Marce, pues extrañándolos ya mucho, que ya extrañamos cada semana esta terapia y estos grandes invitados que podemos aprender de ellos. Entonces, lista y emocionada. Me encanta la idea y además nada nos detiene, Liber. Queremos seguir llegando a ustedes, compartiéndoles y visibilizando todos los talentos que nos vamos encontrando en nuestro bello estado de Jalisco, en México, un país que es muy especial para todos nosotros, por supuesto. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un invitado que las dos conocemos muy bien, lo admiramos y además nos da muchísimo gusto tenerlo con nosotros aquí en Buenas Noticias, Buenas Prácticas, ¿verdad? Sí, y aparte de tener como el honor de poder compartir algunos espacios con él y que ha sido un gran líder y un gran coach también, también tiene una gran experiencia y ahorita vamos a ir compartiendo un poquito de su currículum, pero qué impresionante que ha tocado esa puerta desde hace mucho tiempo y va muy ligado al tema que vamos a hablar el día de hoy, Marce. A ver, cuéntanos primero el tema del día de hoy. Ay, el tema me apasiona, me apasiona. Es construyamos comunidades filantrópicas. Vamos a conocer cómo cada uno desde nuestra trinchera podemos abonar, podemos cultivar y podemos sumarnos para que nuestra comunidad sea cada vez más fuerte, más resiliente y brindemos esa ayuda. Pero además vamos a conocer qué es esto de la filantropía, que también es todo un tema donde nuestro invitado, por supuesto, es experto. Y además nos va a invitar a un encuentro maravilloso que están produciendo bajo la batuta de él y de varios líderes del tercer sector, ¿verdad? ¿Qué te parece si nos presentas de quién estamos hablando, Liber? Sí, Marce, y aparte, ¿sabes qué? Nos va a contar como toda esta experiencia que tuvo, porque fue de los pioneros que estuvo ahí picando puerta para traer a AFP, hoy en día que es AFP Capítulo Guadalajara. Entonces fue de los pioneros y tiene como muchas anécdotas y muchas cosas que poder compartirnos para los que estamos iniciando en esta parte de la procuración de fondos. Entonces, también agradecidos que ellos como que hicieron el caminito un poquito más fácil para que en el 2021 esto sea una realidad. Entonces, bueno, Luis Pacheco es un doctor en estudios hispánicos, lengua, literatura, historia de pensamiento en la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene una maestría en pensamiento español e iberoamericano en la Universidad Autónoma de Madrid y es licenciado de profesión en filosofía y ciencias sociales y tuvo una licenciatura en ingeniería química, que ahí también nos va a compartir como que esta parte, como todo un split de muchos conocimientos y todo es muy diferente a lo que realmente hoy en día está de lleno, que es en la procuración de fondos, y también está encargado de una organización en Chapala. Entonces, imagínate todo lo que nos va a poder compartir Luis. Desde la parte de las ingenierías, que me imagino que va mucho a hoy la procuración de fondos, aunque usted no lo crea, esta parte de la eficacia y eficiencia que antes estaba muy, muy desligada y ahora está, yo creo que muy va de la mano. Entonces, Luis, aparte es nuestro compañero, es presidente de AFP Guadalajara, capítulo Guadalajara, que hoy ya es capítulo Guadalajara. Entonces, qué maravilla de poderlo tener aquí a Luis y que nos pueda compartir todo este trabajo y este camino andado, ¿no? Sí, me encanta Libertad. ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención y para mí son buenas noticias y buenas prácticas que nuestro invitado del día de hoy tiene una amplia experiencia tanto en el sector académico como en los gobiernos y en la sociedad civil, en el desarrollo institucional de una organización y por supuesto es un excelente procurador de fondos. Como bien dices, es un gran amigo. Es presidente del capítulo AFP, en el cual estamos participando tú y yo,
que antes era capítulo Guadalajara y ahora se está destapando como capítulo Occidente Pacífico. Él es el doctor Luis Pacheco, pero ¿te parece si ya le damos la bienvenida para que empiece a compartirnos su experiencia? Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Ya me van a hacer empezar ruborizado. A mí esas cosas me dan mucha pena. No, y lo primero es que ya me hicieron doctor. Todavía estoy acabando mi tesis, así que soy maestro, pero muchísimas gracias. Mucha experiencia bonita que hemos vivido durante todos estos años de trabajo y colaboraciones. Así es. Entonces, pues miembro del capítulo AFP, que ahora es Occidente Pacífico, uno de los retos interesantes con esta nueva organización de AFP en México, ¿no? Y ahora feliz de estar con ustedes platicando sobre este nuevo proyecto que tenemos, que es esta reflexión que empieza y que inicia desde el lanzamiento de un congreso latinoamericano, ¿no? Virtual por el contexto de la pandemia en el que estamos viviendo. Nos hubiera encantado a estas alturas poder tenerlo presencial, estaba todo listo y sin embargo tendremos que volver a salir en la versión en línea, ¿no? Habíamos hecho todo el esfuerzo porque fuera un espacio híbrido, porque pues para ser latinoamericano es una de las ventajas que hemos tenido ahora con los medios digitales, de poder estar presentes en muchos mayores lugares de lo que antes podíamos, y emocionados de estar abriendo nuevas propuestas y nuevos sueños todos juntos. Oye, Luis, digo, ahorita nos vamos a meter de fondo al encuentro, que es muy importante para los que nos escuchan, esta gran oportunidad, pero quiero regresarme un poquito antes, para que nos puedas compartir a estas nuevas generaciones, ¿cómo se entra en tu vida esta parte de la procuración de fondo y que va muy de la mano con este tema de construyamos comunidades filantrópicas, ¿no? De ir cambiando como estas nuevas formas de hacer y, o sea, ¿cómo te llega a ti la procuración de fondos en tus inicios? Fíjate que yo creo que yo comparto la historia de muchísimos de los que acabamos viviendo esta pasión de la movilización de recursos, de la procuración de fondos, finalmente del trabajo en el tercer sector, ¿no? Yo puedo ser honesto, o sea, conozco muy poca gente que desde chiquito quiso ser procurador de fondos, y menos en México, porque no es algo que haya alcanzado como ese estatus de profesión que se conoce, que se fomenta, ¿no? En la que uno se educa, ¿no? Estamos caminando hacia allá, pero todavía estamos distantes a que sea tal cual reconocido como una profesión cotidiana. Entonces, más bien mi inicio fue por necesidad, ¿no? Es decir, como creo que muchos iniciamos, en el momento en el que te enamoras de algún proyecto social, quieres hacer algo por cambiar las cosas, pues uno de los primeros temas en los que te empiezas a topar es la escasez de recursos, ¿no? Es decir, cada vez que te metes en temas que lo que buscas es hacer una transformación social, pues te vas dando cuenta que algo que aparece de la mano es las necesidades, ¿no? Y las necesidades de recursos están presentes. Y entonces es cuando te inicias en esos avatares, es decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Cómo conseguimos recursos? Y yo creo que uno va recorriendo todo ese camino, que empiezas con las primeras cosas que se te ocurren, las rifas, los boteos, los pequeños eventos que has visto que funcionan, ¿no? Y así fue pues mi historia. De hecho, yo creo que fue desde muy pequeño. Yo tuve la fortuna, mis padres estuvieron siempre muy comprometidos en proyectos sociales. Entonces, desde que teníamos como 11, 12 años, nos nos llevaban a aprender y a ayudar y a colaborar en unas cooperativas en el Valle del Mezquital con mujeres indígenas que estaban desarrollando toda una serie de productos con Ixtle, que es esta fibra que se obtiene del maguey, y entonces estaban recuperando todo eso. Y ahí fue la primera vez que me tuve que enfrentar a decir, bueno, pues ¿y ahora qué hacemos? Tenemos los productos, ¿cómo los comercializamos? ¿Cómo les hacemos llegar recursos? ¿Cómo financiamos incluso nosotros nuestras propias idas, venidas para poder estar allá, colaborar? Entonces, pues por ahí empezamos con el tema de la procuración de fondos. Entonces, ahí empezó. Esos fueron mis primeros inicios, pero que creo que es una experiencia compartida con todos los que trabajamos en el tercer sector. O sea, tarde o temprano nos encontramos ante la necesidad de movilizar recursos, ¿no? Y pues ahora, pues que 35 años después de esas experiencias, pues uno ya ha recorrido un camino en el que dices, qué diferente hubiera sido mi historia si hubiera podido tener muchas de las herramientas y de los recursos que hoy conozco
y que además sé que se pueden compartir, aprender, trabajar, ¿no? Desarrollar para las asociaciones. Porque además en el día a día, digo, creo que ustedes lo saben hasta mejor que yo, es uno de los grandes retos todavía de la mayoría de las instituciones de las ACES en México, ¿no? El tema de la procuración de fondos es una de las grandes batallas, es una de las grandes limitantes para crecer, para desarrollarse, para llevar a cabo muchos de los casos y de las misiones, porque yo hasta la fecha nunca he conocido todavía una causa que no valga la pena, ¿no? Y una institución que no crea profundamente en lo que quiere hacer. Y sin embargo, mucho a veces de lo que las limita en su historia, pues es justamente el que no cuentan con los recursos para poder llevar a cabo las acciones que quieren hacer. Fíjate que nos estás compartiendo buenas noticias y también para mí son buenas prácticas. Cómo desde que estamos en familia y que somos pequeños, nuestros padres pueden enseñarnos a pensar en los demás y a ayudar y a crecer con esta actitud y con esta actitud de servicio. Eso me parece una muy buena práctica que luego seguramente tú estás replicando también con la familia que ya conformaste. Y además me encanta esto de saber que lo que antes a lo mejor se creía como ayuda de generosidad o de caridad, al paso del tiempo se ha ido profesionalizando y hoy lo que queremos permear o empujar es esto de la filantropía, ¿no? Que es un mundo muchísimo más amplio y profesional de ayudar a los demás. ¿Cómo podríamos explicar la filantropía? Sí, fíjate, nada más voy a aprovechar para meter ahí un comentario padrísimo con esto que mencionas de la familia. Yo creo que ahorita uno de los proyectos más hermosos que yo he conocido es un proyecto que se llama Philanthroquip, que desarrollaron en Asia. Justamente Vincent Law, que es un gran procurador de fondos, en algún momento empezó a desarrollar un programa educativo que se llama Philanthroquip. Y es una cosa maravillosa porque es justamente cómo vas desarrollando las habilidades para la generación de proyectos y la formación en la movilización de recursos desde los niños. De hecho, es un proyecto que ellos están instaurando en las escuelas para los niños desde el kindergarten en adelante, ¿no? Entonces es un proyecto padrísimo, interesantísimo, que justamente es lo que creo que va sentando las bases de lo que ahora queremos reflexionar, es decir, cómo construimos comunidades que estén basadas en una concepción filantrópica de la vida, ¿no? Es decir, en aquella en la que nos hace corresponsables de los proyectos de vida de los otros, ¿no? Y en los que nos vamos desarrollando. Entonces, por ejemplo, Vincent Law va a estar justamente en el encuentro latinoamericano, es una buena oportunidad para escucharlo, para dialogar con él. Pero yo creo que lo que en estos momentos estamos pudiendo hacer, a diferencia a lo mejor de, pues como me preguntaba Liber, hace 15 años que empezamos con el capítulo Guadalajara, cómo estaban las cosas, es que también podemos empezar a tener esta comunicación internacional donde vas descubriendo proyectos maravillosos a lo largo del mundo, ¿no? Donde no solo son tus esfuerzos, sino descubres lo que está pasando en Asia, lo que está pasando en África, cómo se van reorganizando las comunidades y se van transformando, más que nada para hacerse cargo de sus necesidades y de su vida. Yo creo que lo que está en la base y debe estar en la base de cualquier reflexión filantrópica es eso, es decir, no es cómo movilizamos lo que sobra, ¿no? La imagen esta de vamos recogiendo las migajas que se caen de las mesas ya servidas, sino cómo reconstruimos la vida y la pensamos haciéndonos corresponsables para que las necesidades de todos sean siempre atendidas. Donde todo el mundo pueda encontrar la posibilidad de crecer, vivir y desarrollar un proyecto de vida humanizante y pleno, ¿no? Y yo creo que eso es mucho de lo que está en juego justamente en torno a esto, ¿no? O sea, reflexionar sobre lo que es la filantropía y cuál puede ser su lugar en el mundo de hoy, creo que es ahorita el gran dínamo que nos está obligando a repensar cosas. Durante muchísimo tiempo, creo que la idea de la caridad fue, que además está profundamente ligada a la tradición judeocristiana, o sea, está encuñada por primera vez dentro de la tradición cristiana, ¿no? Es el vocablo que aparece, y que de repente con la secularización del mundo parece que va perdiendo terreno y pierde vigencia, pero las necesidades y a lo que esas categorías responden siguen ahí. Y creo que la categoría de filantropía es algo que puede darnos muchísima luz justamente para pensar
pues en el fondo es qué queremos construir con nuestras relaciones, con nuestras comunidades, con nuestros proyectos de vida, ¿no? Hoy en día la interculturalidad apunta a ser el faro ético, ¿no? Que nos puede dar la forma, la ruta de navegación que hay que seguir para buscar nuevas formas de convivencia que sean más auténticas, que sean más incluyentes, que sean humanizantes, en donde lo otro y los otros no sean vistos como una amenaza, ¿no? A ser desterrado, a ser conquistado, a ser gobernado, sino justamente lo contrario, es decir, cómo se generan las oportunidades para abrirnos a las posibilidades de construcciones de vida buena conjuntas, ¿no? Donde cada uno aporta desde lo que es su cultura, desde lo que es su visión del mundo, ¿no? Y desde donde nos vamos reconstruyendo. Creo que ese es el ámbito al que la filantropía está llamado, porque a veces se entiende la filantropía nada más como, pues, vamos a dar, y vamos a dar de lo que me sobra, y a veces hasta vamos a dar dinero, ¿no? Y creo que más bien a lo que estamos apelando es a categorías que nos obliguen a repensar profundamente nuestras relaciones, nuestros sistemas sociales, nuestros sistemas relacionales, ¿no? Oye, Luis, digo, con esta parte que llevamos en el programa estos minutos, y me pone a pensar muchas organizaciones el decir, ¿por qué apostarle a la procuración de fondos y apostarle a esta parte de comunidades filantrópicas, ¿no? Entonces, tú decías al principio, hace 10 años era otra cosa, y hoy en día sí o sí, o sea, quieras o no te exige, porque ya hay muchos estándares internacionales, los mismos procesos que nosotros llevamos estatales y federales, te invitan, bueno, no te invitan, te obligan un poco a apostarle a esta parte de la profesionalización, y creo que como organizaciones civiles que tú has trabajado en tu currículum también, si nos puedes compartir un poquito, que has estado también como consultor en esta parte. Entonces, el por qué las organizaciones civiles le tenemos que apostar a esta parte de la profesionalización del procurador de fondos, ¿no? Sí, digo, a ver, una de las cosas que estás mencionando es clave, es decir, en la actualidad y además en el esquema, incluso ahorita ya dejando así la parte más filosófica, más profunda, vamos viéndonos pragmáticos, de acuerdo a cómo está planteado el esquema social, de acuerdo a lo que implica constituirte como una institución no lucrativa, en algún momento toda organización no lucrativa enfrenta ese momento para preguntarse qué tengo que hacer para poder seguir siendo viable. O sea, ¿cómo me voy a sostener a mediano y largo plazo? Y que casi siempre tiene que ver con estas experiencias fundacionales en las que empiezas con una causa, descubres una necesidad, quieres hacer algo sobre ella, ¿no? Y te arrancas a hacer cosas. Pero de repente la realidad se te va imponiendo y dices, ¿y ahora cómo vamos a sobrevivir a futuro? ¿No? Es decir, ¿cómo mantengo a mis voluntarios, mantengo a las personas con las que estoy colaborando? ¿Cómo generamos redes que a mediano y largo plazo sean viables, sigan existiendo, porque queremos seguir ahí, ¿no? Y una de las formas que creo que hemos ido construyendo, profesionalizando, y ahorita hablo de qué es eso de profesionalizar, es justamente el empezar a tener un espacio, un departamento, una oficina de desarrollo. Es decir, creo que hoy toda institución, en términos de organización administrativa, no, o sea, toda institución no lucrativa requiere de un departamento de desarrollo, así como tiene su departamento de finanzas, su departamento de comunicación, que además, pues, ya casi hoy nadie niega decir, pues tengo que tener un contador, tengo que tener a alguien que maneje mis redes, tengo que tener a alguien que me ayude con marketing. Bueno, hay que tener a alguien que pueda ser quien encauce, guíe, piense, intencione las acciones de desarrollo, ¿no? Y la mayoría de los programas de desarrollo pues tardan tiempo además. O sea, el gran reto que se presenta con la instauración, y ahí cuando me pregunto como consultor qué es lo que pasa, ¿cuál es el primer problema que yo casi siempre me encuentro cuando te invitan, ¿no? Oyen que eres procurador de fondos y entonces te invitan a una asociación. ¿Cómo podemos conseguir dinero? O sea, es que ¿cómo podemos conseguir fondos? ¿Cómo podemos conseguir más recursos? O sea, el primer problema es que eso toma tiempo y además para poder arrancarlo se necesitan recursos. O sea, a veces te mete una paradoja horrible porque pues para obtener fondos muchas veces necesitas hacer acciones o ya tener fondos para poderlas desarrollar, ¿no? O sea, una verdadera oficina de desarrollo tarda entre 3 a 5 años para realmente comenzar a dar saltos positivos que ya mantengan proyectos de sustentabilidad en las organizaciones, ¿no?
Y entonces esa brecha de tiempo que hay, de todas las tareas que hay que hacer y ordenar para tener la estructura suficiente para tener buenos programas de desarrollo, pues de repente las instituciones ya no están en una posición de aguantarlos, ¿no? Porque cuando quieren empezar a procurar fondos porque ya traen deudas, están tronados o están a punto de desaparecer, ¿no? Entonces, creo yo que es justamente el tener estrategias de fundraising para una institución fundamental, porque es la manera de desarrollar acciones coherentes, viables, planificadas, que ayuden a garantizar tener los recursos necesarios destinados a financiar los proyectos y las operaciones de tu organización, ¿no? Hay que saber redactar la estrategia, hay que saber hacer un plan, hay que poder definir líneas de acción, anticiparte para no estar actuando reactivamente, ¿no? Hay que contar con un marco de acción que te diga cuánto equipo necesito, cómo lo puedo hacer, dispongo con él, cuáles son las mejores maneras de hacerlo. Y finalmente, lo que necesitas es esa estrategia de fundraising que se vuelve el primer eslabón para convertir a cualquier institución en ese agente capaz de poder desarrollar plenamente su misión, ¿no? Y poder alcanzar realmente las transformaciones sociales que está buscando hacer. Oye, Luis, me encanta que nos has compartido la buena noticia de la profesionalización que se debe de convertir en una buena práctica en toda organización de la sociedad civil al tener un área de desarrollo institucional, pero al invitarnos a esta precisamente profesionalización de la procuración de fondos, que es toda una carrera y es todo un tema, y que hoy por hoy tenemos o podemos ir y caminar de la mano de alguien como la AFP, que es la Agrupación Profesional de los Procuradores de Fondos. Compártenos por qué es necesaria o por qué ahora es cuando hay que profesionalizarse los que procuramos fondos para una causa. Pues mira, eso se liga a lo que hace rato me preguntaba justamente Libertad, ¿no? Es decir, ¿cómo empezaste? Yo puedo decir que en mi vida sí hubo un antes y un después en términos de la procuración de fondos al haberme encontrado con AFP. Y fue una cosa fortuita, ¿eh? O sea, cuando yo empecé con esto, te digo, yo en ese momento estaba colaborando con un proyecto padrísimo. Fui uno de los primeros centros de Defensoría de Derechos Humanos para personas que viven con VIH y SIDA en Guadalajara. Tuve la fortuna de formar parte de un equipo extraordinario de gente. Y de repente en algún momento nos pasó eso, que pues necesitamos más recursos y más en el mundo de los derechos humanos y el VIH-Sida eran urgentes los recursos, ¿no? Ante la gravedad de lo que estábamos viviendo, estoy hablando de mediados y finales de los años 90, entonces, pues ya sabe, el dedazo, ¿no? A mí me tocó, pues te toca empezar a buscar fondos. Entonces, justamente por azares del destino me empecé a meter a buscar cosas y me encontré que había un encuentro internacional de AFP, entendí que AFP era una cosa de procuradores de fondos en Estados Unidos, empezamos a ver de qué se trataba eso, y entonces era un congreso internacional en Dallas. Ya boteamos, no sé qué, conseguimos dinero para pagar mi boleto, llegamos, conseguí un amigo que vivía allá para poder estar, ¿no? Porque además en ese momento me parece así, o sea, un viaje internacional de 5 días. Oye, Luis, perdón que te interrumpa. ¿Procuraste tu vuelo y tu encuentro desde ahí? Sí, fue mi primer aprendizaje, ¿no? Pero además es eso, pues lo procuras a tientas, ¿no? O sea, no te imaginas. Y fue un parteaguas. O sea, primero llegar a un lugar en el que había 1,000 personas, 1,000, o sea, porque eran 1,000 asistentes al Congreso en esa época, eran todavía eventos impresionantemente masivos, y además al estilo, pues, norteamericano, ¿no? O sea, ya ves que todo es masivo, superproducción, marketing, brillantina, ¿no? Y yo venía aquí con mi rebozo feliz de la vida, ¿no? mi tacate para mi lunch y mi Big Mac para todo el día. Y fue impresionante, o sea, primero en el centro de convenciones de Dallas, encontrarte 1,000 gentes que se dedican a procurar fondos de una manera profesional, donde además en las instituciones en las que participan les pagan, y les pagan bien, o sea, se tienen un salario asegurado para hacer lo que hacen y se reconoce su carrera y hay certificación. Entonces empieza a descubrir todo un mundo
pues que se volvió un parteaguas. Eso fue para mí AFP, ¿no? O sea, entender que lo que yo quería hacer no solo se podía hacer, sino que se podía vivir de ello y que se podía hacer bien, ¿no? Y que además había formas, manuales, cursos, talleres, guías, metodologías, ¿no? Y me acuerdo que de la otra cosa que me llamó muchísimo la atención cuando fui, o sea, estaba, además de que fue impresionante, las pláticas, los talleres, o sea, vas encontrando gente interesantísima, y además empiezan a hablar de números, que en ese momento yo como chavito mexicano con nuestro proyectito, no sé qué, y de gente que procura 10, 12, 40 millones de dólares al año. O sea, eran unas cifras que además pues, no me cabían los ceros, ¿no? Sí, una cosa, sí, fue una cosa padrísima, ¿no? Y un antes y un después. Y además, la otra parte es que había toda un área, ¿no? Imagínense estilo La Fil aquí, los que estamos en Guadalajara, o sea, toda un área estilo La Fil de productos y servicios para soportar la profesión, ¿no? O sea, entrabas y había un pasillo de 50 empresas que se dedicaban a venderte recuerditos. O sea, su especialidad eran los agradecimientos para donantes. Entonces había los que ya estaban especializados en hacerte estatuas, los que te hacían muros, los que te vendían patitos, los que te vendían las cosas de plástico, los que te vendían... Y luego el siguiente pasillo era de productos y servicios para marketing. El siguiente era me acuerdo, por ejemplo, uno que me impresionó, que era una de las discusiones que se tenía en esa época. En México, desgraciadamente, el correo directo no funciona, pues tenemos un muy mal sistema, un pésimo servicio postal, ¿no? Pero en Estados Unidos es clave dentro de las estrategias de procuración de fondos. Entonces, había un estudio que habían descubierto en el cual la gente ya estaba recibiendo tal cantidad de correos que ya no abrían las cartas que veían que venían automatizadas, ¿no? Porque ya sabían que era o promoción o de los bancos o la hipoteca, y entonces no las abren. Pero que el correo que se seguía abriendo era el que venía escrito a mano. Por ejemplo, ahí había una empresa que lo que te vendía era eso. O sea, tú la contratabas para que te escribieran las cartas a mano y te rotularan los sobres y los envíos a mano para hacer campañas de procuración de fondos, ¿no? Entonces eso, pues contratabas y pues quiero que envíen 1,000, 10,000, 100,000 cartas, ¿no? O sea, todo eso para mí, imagínate, viniendo así de decir, nuestras ideas de procuración de fondos era la kermés, el tianguis, la venta de segundas, ¿no? De que juntabas la ropa con los amigos y las vendíamos el fin de semana en el tianguis, y bueno, tuvimos suerte de repente de alguien que te dio un cheque porque era tu tía, tu prima, y se apiadó de tus buenas intenciones, ¿no? A descubrir que hay toda una forma de hacerlo, de organizarlo, y de aprender a hacerlo y de tener metodologías y herramientas. O sea, entonces, para mí ese fue el parteaguas, para mí eso es lo que ha significado AFP en mi vida. Y además, en ese congreso me encuentro con mexicanos, nos juntamos, muchos de ellos ya eran procuradores serios y sabían de lo que hacían, y entonces de ahí fue un poco la idea que empezamos a retomar la necesidad de tener un capítulo, o sea, de traer eso que habíamos descubierto, o para mí, que yo había descubierto a México, ¿no? Y compartirlo. Y así fue como se empezaron las primeras andanzas del primer capítulo. Yo aquí ya en Guadalajara, que te empiezas a meter, descubro que hay gente valiosísima, García Marciabati, Huicha Ramírez, Chela de la Vega, ya estaban muy metidas en temas de procuración de fondos, fueron mis grandes maestras, finalmente, ¿no? Y pues con ellos nos pusimos a decir, pues hay que traer eso para acá, ¿no? Hay que empezar a buscar cómo podemos transmitirle a las instituciones mexicanas que tantas necesidades tienen, que lo que hacen lo pueden hacer mejor y de una manera organizada y de una manera en la que los resultados de alguna manera se puedan ver, medir, garantizar, programar, ¿no? Entonces, pues es eso, en el fondo yo digo profesionalizar la práctica es esta capacidad de poder dar cuenta de por qué haces lo que haces y de poder proponer mejores y cada vez mejores metodologías para poder hacer mejor lo que estás haciendo. Finalmente eso es lo que hace un profesional, es alguien que tiene la capacidad de reproducir lo que hace, dar cuenta de por qué lo hace y proponer mejores formas de hacerlo. Entonces, de ahí surgió de alguna manera mi historia con la procuración de fondos, que además ha sido, pues a veces muy intensa, y luego cambié al mundo académico, estuve ahí metido muchos años, pero que seguía haciendo temas de procuración de fondos, y ahora en eso ando de lleno.
Fíjate qué importante, Libertad, esto que nos está compartiendo Luis, de tener la visión para traer otra visión y compartirla en nuestro país y de ahí detonar algo que viene a nutrir y que viene a ayudar a que las causas sean más fuertes a través de la profesionalización de los procuradores de fondos. Qué padre esto que nos está compartiendo Libertad. ¿Sabes qué, Marce y Luis? Algo que me impactó ahorita muchísimo de lo que nos compartías y que va muy ligado al tema que de nuestro programa de Construyamos Comunidades Filantrópicas. A la hora que tú dices, cuando fui a Estados Unidos y era un mundo, o sea, venía yo de rancho y se me abrió como si llegara a la tienda de golosinas, así de los ojitos. Es esta parte de que realmente si queremos una comunidad o queremos ser un país de primer mundo, independientemente de que le apostemos mucho a la economía, también le tenemos que apostar a la filantropía de nuestra comunidad, ¿sí? Para que realmente tengamos una comunidad o una sociedad más igualitaria, con más accesos a todo. Y esto es muy de la mano, Luis, a lo que tú viviste, decir, voy a traer lo mejor de todo lo que se está viviendo a nivel mundial en la parte de la procuración de fondos y tú y junto con un grupo también de unas expertas que es Marcela, que es encantadora, que también yo fui a una plática con ella de procuración de fondos y yo me acuerdo que me quedé así, pero no fui a Estados Unidos, pero aquí en México era así como, de verdad todo eso se puede hacer y esta Huicha y tú que empezaron a picar piedra y que realmente trajeron este modelo ya aprobado, usado, exitoso y qué padre que nosotros como AFP Occidente Guadalajara lo podamos tener y tener acceso a esta tienda de golosinas. Entonces, es decir, como organización y como procurador de fondos, yo creo que también tenemos que ser conscientes y decir, oye, me tengo que profesionalizar, no nada más de buenas ganas y de buenas ideas, voy a lograr mi objetivo, ¿no? O sea, cuate, le tienes que meter a tu profesionalización de tu estrategia de procuración de fondos, ¿no? Es invertirle a la educación, que es muy importante en todo esto que estás compartiendo, Libertad, y que es precisamente lo que hace AFP desde muchos años en cada uno de los capítulos de nuestro país. Le apuesta a la profesionalización a través de la educación. Y que lo hizo Dime. Luis, lo hizo procurando fondos para irse a profesionalizar y gracias a esa experiencia fue cuando pudiste coincidir con muchas gentes y empezaron como a decir, pues tiene que estar en Guadalajara, ¿no, Luis? Sí, y mira, yo creo que también otro de los grandes temas es que uno, bueno, yo puedo hablarlo desde mi experiencia, ¿no? Pues uno también se tiene que transformar en muchas de las formas en las que piensa el mundo y en la que lo entiende. Por ejemplo, uno de los grandes temas siempre cuando me acerco con alguna organización es eso, ¿no? La dificultad que tienen para decir, es que cómo, si tengo fondos recortados o tengo necesidades, ¿cómo voy a dedicar fondos a un procurador de fondos? Eso tiene que ir a mis beneficiarios, porque todo lo que yo hago es por la gente. Sí, por supuesto, pero si quieres seguir haciendo mucho tiempo eso por la gente, tienes que entender que lo tienes que hacer de otra manera, ¿no? Y que lo puedes hacer mejor y que a lo mejor va a tomar tiempo ahorita o poner en pausa algunos otros proyectos para poder fortalecerte y después entonces salir a hacer lo que quieres de una mejor manera, ¿no? Entonces, ahí es donde está el reto, es decir, ¿cuál es la proyección a futuro que quieres? ¿Cómo la quieres llevar a cabo? Yo, por ejemplo, todavía hoy es algo que te encuentras mucho y que tiene que ver también con, pues eso tiene que ver con la idiosincrasia mexicana y cómo hemos ido construyendo también algunos malos entendidos en torno a la teología cristiana, ¿no? En cuanto a que parecería que pedir dinero tiene que dar pena, el dinero es malo. Bueno, yo nunca pido dinero, ¿no? Yo como procurador de fondos lo que estoy intentando es acercar a alguien que tiene necesidades con alguien que puede ayudar a cubrirlas. O sea, yo no soy un pedidor de dinero profesional, ¿no? A mí me gusta pensar que lo que hago es que brindo la oportunidad a quien quiera ayudar y lo acerco a las causas que creo que puede ser aquello que está buscando para ayudar. O sea, cuando procuras fondos,
es que también luego vas a abusar de la gente. No es cierto, o sea, tú no le puedes quitar un peso que no tienen. O sea, tú nunca vas a pedir tampoco el último peso de alguien cuando estás procurando fondos. Pero lo que sí puedes hacer es darles la oportunidad de que encuentren manera de realizar cosas que querían hacer y que no encuentran cómo. Y yo creo que eso es mucho de lo que se hace dentro de la procuración. Hay que brindar oportunidades de encuentro entre gente que a lo mejor de repente descubre un proyecto que vale la pena para gastar su voluntariado, su tiempo, sus recursos, su dinero, ¿no? Y que se casa con ese proyecto. Y ¿sabes qué? Precisamente en el encuentro virtual latinoamericano de fundraising que estamos organizando en esta ocasión, precisamente vamos a aprender los procuradores de fondos miles de formas creativas de expertos, de nuestros iguales que están por todo el mundo haciendo que las cosas sucedan. Y es parte de lo que nos quieres compartir también, Luis. Este encuentro maravilloso que ya mero se acerca la fecha. Platícanos de él. No, bueno, pues el sueño es que poder crear justamente una experiencia como la que yo viví, o sea, que la gente pueda entrar a un espacio donde descubra un nuevo mundo, ¿no? Y donde digas, ah, caray, todo esto puede pasar y se puede hacer y lo puedo vivir. Creo que ese es el encuentro. Digo, lo que hemos hecho ahorita es una cosa interesantísima. Son más de 18 ponentes internacionales. Vamos a tener gente como, por ejemplo, Daryl Upsal, ¿no? Que es una referencia en Europa con el tema de la procuración de fondos. O sea, digamos, es el perfil de gente que es la que procura los fondos para reconstruir Notre Dame, para reparar la Torre Eiffel, al mismo tiempo que sostiene grandes instituciones como Greenpeace o como, ¿no? Porque, digo, a mí me encanta lo que hace Greenpeace, pero Greenpeace consume muchísimos recursos. O sea, para ir a tener un barquito que le pones enfrente a los balleneros en Japón, ¿no? Eso cuesta y los recursos tienen que venir de algún lado, ¿no? Entonces, les digo, el encuentro va a ser eso, es una experiencia de encontrarte no solo con las grandes personalidades que ya tienen mucho que compartirnos sobre lo que hacen, porque más lo interesante de esto es que, a diferencia incluso de otras profesiones, el procurador de fondos no puede vender espejos. O sea, si no tienes detrás lo que te respalde, pues no eres exitoso en tu profesión, ¿no? O sea, yo no te puedo prometer que te voy a procurar fondos y no demostrarte que ya tengo campañas exitosas detrás, ¿no? Entonces, esta gente es gente que ha dedicado muchísimo tiempo, muchísima energía a construir cosas innovadoras. Entonces, por ejemplo, David Upsal en su momento fue quien diseñó las formas y las cosas para hacer el face-to-face en la procuración de fondos, ¿no? Vamos a tener a Vincent Law, que es el de Philanthropies, o sea, eso es un gran procurador de fondos que además ahora migra y dice, no solo me interesa procurar fondos, sino me interesa generar proyectos de educación para generar todo un proceso social filantrópico, o sea, donde los niños aprendan. O sea, imagínate qué potencia puede tener una comunidad en la cual sus niños desde pequeños aprenden a detectar necesidades, o sea, a ser conscientes de cómo detectar necesidades sociales, a proponer proyectos para atender esas necesidades y a movilizar los recursos para poder atender esas necesidades, ¿no? Eso puede cambiar la forma de relacionarse en un futuro, ¿no? Es decir, no están esperando que alguien les dé, no están esperando que algo resuelva, sino los vuelves verdaderamente actores y protagonistas de su propia capacidad de diagnosticar y hacerse cargo de su vida, ¿no? Y, pues, por supuesto, vamos a tener a Mayra Galindo, a Javier Quijano, va a estar Carlos Madrid, que es una leyenda mexicana de la procuración de fondos. Vamos a estar hablando de cultura de paz, vamos a estar hablando, o sea, creo que lo que es muy interesante además de esto es que no solo queremos compartir el hacer de la procuración de fondos, sino la necesaria reflexión ética que tenemos que empezar a hacer de cómo reconstruir la comunidad y la sociedad en la que vivimos para generar procesos mucho más equitativos, mucho más incluyentes, mucho más solidarios, ¿no? México es uno de los países más desiguales del mundo, donde el problema no es la falta de riqueza, sino la distribución de ella, ¿no? Y la movilización de recursos, pues tendría que ser un proceso de todos los días, ¿no? Yo, por ejemplo, eso lo tengo que decir, ahora trabajo con comunidad de extranjeros, siempre hay muchas cosas de la cultura y de la visión norteamericana de la vida que no me gustan, ¿no? Soy muy crítico ante ellas, pero yo tengo que reconocer que una de las cosas que es muy interesante es el sentido a veces de retribución que tienen para las instituciones que les han ayudado en la vida. Es decir, los exalumnos de las universidades
no sienten que lo que tienen lo tienen solo por ellos, sino que se lo deben en gran parte a la universidad en la que se formaron, ¿no? Eso tiene algo de perversión y lo podríamos debatir en otro programa. Pero está la conciencia de decir, yo no soy lo que soy por mí solo. Entonces, si yo pasé por una universidad que me abrió las puertas para conseguir la superchamba que tengo, pues ahora puedo regresarle a algo para que siga haciendo eso por otro. O alguien, ¿no? Entonces, así funcionan los programas de becas, así funcionan muchas de esas cosas, y yo lo he vivido en carne propia. Sí, llevo muchos años procurando fondos, y ahorita una de las delicias de trabajar en Lake Chapala Society es que la comunidad de extranjeros es profundamente solidaria, es decir, a los llamados que haces de acción para que donen, se movilizan, ¿no? Sí. Cosa que a veces entre la comunidad mexicana no es tan sencillo. Sí, todavía es otro tema. Luis, platícanos cuántos días son del encuentro, cómo podemos inscribirnos, qué hay que hacer, o sea, danos toda la información, tus redes sociales, tu teléfono, tu correo electrónico y todo para que la gente que esté interesada se inscriba. ¿Qué día? Sí, claro que sí. Para que vean cómo soy re mal vendedor de nuestras cosas, porque realmente creo en lo que hacemos. Se me olvida que tengo que también vender y promocionar. Pero bueno, el encuentro latinoamericano va a ser 8 y 9 de septiembre. La página web es ahí está el programa, ahí es donde se pueden inscribir, por ahí pueden entrar, es www.afp-encuentro.org, y nuestro correo electrónico es contacto@afp-encuentro.org. Ahí es donde van a encontrar toda la información, ahí se pueden registrar, tenemos grandes promociones, no desaprovechen los encuentros. Yo les diría, apúrense, porque la verdad es que luego, algo que ha estado pasando últimamente con este tipo de cosas es que la gente quiera inscribir al final, ¿no? Porque como es mundo virtual, mundo digital, antes como cuando yo tenía que viajar a Dallas, pues eso, te planeas, reservas la semana, no la mueves, pero ahorita la vida es tan rápida. Bueno, la próxima semana ya que sepas si me va a alcanzar el tiempo o no. El problema es que parte de la riqueza de este encuentro son los talleres y las sesiones de networking, y esas pues se van agotando, ¿no? Entonces ya también es horrible cuando te quieres inscribir y ya no hay cupo. Entonces sí tenemos cupos limitados, porque para que realmente puedan ser experiencias de taller y realmente puedan ser experiencias de networking en vía digital, los cupos están acotados. Entonces yo ahí sí haría una invitación a que corran, a quien esté interesado, se dé la oportunidad de vivirlo, de conocer. Van a encontrar grandes cosas, van a encontrar sobre todo grandes amigos y grandes colaboradores con los que pueden ir construyendo proyectos interesantes para la vida. Miren, aquí está este par de hermosas mujeres se conocieron en AFP y vean ya todos los proyectos que tienen juntas. Sí, aparte, ¿sabes qué? Me encanta que por segundo año consecutivo le dicen sí al reto y lo vuelven a generar en un formato virtual, que además ha sido revelador, porque pueden entrar procuradores de fondos o personas interesadas de todo el mundo, nada más con un clic. Y podemos tener también ponentes de talla internacional de todo el mundo. Eso ha sido encantador, ¿verdad, Liber? Sí, y digo, la verdad, Luis, la experiencia que tú tuviste fue mucho más costosa, como tú dices, de pagar, y ahora tenemos la oportunidad de, con un costo mucho más bajo, tener como esta experiencia con másters de procuración de fondos que realmente nos pueden dar un panorama y toda su expertise por un precio totalmente diferente a que si fuera presencial. Entonces también, o sea, esta es una gran oportunidad de poder vivirlo, ¿no, Luis? No, y mira, te soy honesto, la verdad es que muchas de las figuras que estamos teniendo, si hubiera sido presencial, a lo mejor no las hubiéramos podido traer por temas de costo y agenda, ¿no? También ahorita la virtualidad nos está dando esa... Y lo otro que es padrísimo es que al ser latinoamericano tenemos muchísima afluencia de Centro y Sudamérica que empiezan a sumarse. Entonces empieza también a conocer y a fortalecer sus redes de gente que está haciendo cosas muy parecidas o muy diferentes y muy interesantes, pero en otros países, y de donde puedes traer cosas nuevas e interesantes que conocer, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Yo también quiero compartir algo que me parece encantador, porque yo tengo poquito tiempo perteneciendo a la AFP, hoy capítulo Occidente y Pacífico, y para mí ha sido fascinante encontrarme personas tan talentosas que no solo son presidentes, presidentas, dirigen sus asociaciones, son procuradores de fondos, están empujando la causa,
sino que tienen otros talentos muy padres. Y esto es bueno que toda la gente sepa que este tipo de eventos está organizado por los mismos miembros de cada uno de los capítulos. En este caso se unieron todos los capítulos de México, pero varios de ustedes van a ser conductores, conductoras, escriben el guión, escriben el texto, es decir, hacemos un gran equipo como una familia en donde todos ayudamos y es otra oportunidad que tenemos también los que estamos en AFP, de desarrollar o de compartir nuestros talentos para hacer que las cosas sucedan. Y esto para mí ha sido maravilloso. No, Muchas y finalmente gracias. yo creo que lo que es padrísimo es que AFP es un espacio de voluntarios. O sea, la gente que estamos ahí estamos por lo que creemos, ¿no? Porque en lo individual es gente talentosísima, digo, ustedes, ¿no? Con sus carreras, su profesión, todo lo que están haciendo, ¿no? Es eso, es lo que le dedican a AFP es porque aman lo que hacen, porque son profesionales en lo que hacen. Entonces, eso es lo que para mí se ha vuelto como muy interesante. Si tienes una interacción cotidiana con gente que es sumamente talentosa y destacada en su campo, ¿no? Pero que lo que nos tiene ahí juntos haciendo es otra cosa. Ay, Luis, pues muchísimas gracias por esta gran plática, esta gran charla, desde a nivel personal, todo lo que tú viviste y el poderlo compartir con nosotros y decir, oye, no necesitas pasar lo que yo pasé hace 20 años, ya lo tienes aquí a la esquina, casi, vívelo, nútrete, construyamos una comunidad más filantrópica. Entonces, estas invitaciones para todas las ONGs, el tercer sector, y también para toda nuestra comunidad. Y de verdad, muchísimas gracias por este gran espacio y esta oportunidad de estar hablando contigo, Luis. No, pues muchísimas gracias a ti, Libertad. Muchísimas gracias, Marcela, por la invitación, por la oportunidad, por cederme el micrófono, por dejar hablar de estas buenas prácticas, de estas buenas noticias que tenemos de que el mundo queremos que sea diferente y que además la ventaja es que tenemos formas de hacerlo, ¿no? Sí, así es, totalmente de acuerdo. Yo ya me inscribí al Bien. encuentro porque ahí voy a estar, no me lo pierdo por nada del mundo. Ahí nos vemos, Liber, ¿eh? Muchísimas gracias. Ahí estaremos. Gracias. Sí, gracias, Luis, Pues por tomar esta entrevista y mucho éxito en el encuentro. Ahí nos veremos, nos vamos a divertir, no se lo pierdan, yo estaré en la sesión de catas de vino. Muy bien, perfecto. Yo ya estoy escogiendo a ver en dónde me apunto, pero ahí nos vemos. Muchísimas gracias, Libertad, por tu tiempo. En buenas noticias, buenas prácticas. Hoy estuvo con nosotros Luis Pacheco con el tema Construyamos Comunidades Filantrópicas y nos invitó al encuentro virtual latinoamericano de fundraising de la AFP 2021. Y Liber, ya estamos también por YouTube, ¿eh? Así que para que nos sigan. Gracias, muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Osvaldo Luna, nuestro productor digital. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias.